Pues muy buenas noches, gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros en la conferencia del mes de octubre, que esta vez estuvo un poco desfasada por los eventos que hubo de otras sociedades hermanas, y lo pusimos hasta esta fecha. El día de hoy, la doctora Dulce Nicolás va a llevar a cabo la presentación de nuestro ponente, pero yo quiero darles la noticia, la muy grata noticia, de que ya tenemos la sede y la fecha para el Congreso del próximo año de la Sociedad Mexicana de Histología. Será aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la universidad, la sede será en la Universidad Autónoma de Yucatán y será del 1 al 4 de octubre. Eso para que empecemos a agendar, empecemos a hacer el calendario y poder mandar trabajos, manden concurso de fotografías. Va a ser un evento que trataremos que llene las expectativas de todas las áreas de la histología que se trabajan en México y en la ciencia en general. Entonces vamos a poner el primer comunicado, lo vamos a estar pasando hoy y compartiendo en las redes. Y más detalles, yo creo que antes de que acabe el año ya vamos a tener los detalles de costos, algunas sugerencias de hospedaje y algunas sugerencias de sitios de interés por visitar en las tardes culturales que vamos a tener también. Sin más, les dejo con la doctora Dulce Nicolás para que ella presente a nuestro ponente y la conferencia de hoy. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar conectados y pendientes de las actividades de la sociedad. Adelante, Dulce, te dejo con el invitado. Gracias, buenas noches a todos y bienvenidos. Con esta gran noticia, también tenemos nuestro ponente invitado especial. Hoy estamos de manteles largos, como siempre, cada mes tenemos una ponencia muy interesante. El día de hoy nos toca hablar con el doctor Marcelo Pache. Él nos va a hablar sobre la evolución y desarrollo de anatomías complejas en plantas y un poquito de su reseña curricular, porque de verdad que es bastante amplia. Él es profesor titular A de tiempo completo en la UNAM, en el Instituto de Biología. También es investigador asociado en el National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Es curador de la colección de maderas del Herbario Nacional de México. También es editor en jefe del Iowa Journal International Association of Wood Anatomists. Tiene un postdoctorado en el Smithsonian Institution, en el National Museum of Natural History, doctorado y maestría en botánica por la Universidad de Sao Paulo en Brasil y también es biólogo. A nosotros nos complace tenerlo aquí en la sociedad. Nos encanta su tema, doctor. Bienvenido y pues este es su espacio. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación y espero que les guste el tema y estaré después respondiendo todas las preguntas que tengan, ¿no? Déjame ver aquí. Sí, ya se ve correctamente. Todo perfecto. Sí. Pues entonces otra vez reitero mi agradecimiento por esa invitación. Para mí es un gran placer hablar con diferentes audiencias, ¿no? Y poder compartir un poquito del trabajo que estoy desarrollando. Soy natural de Brasil, entonces es posible que en algún momento yo diga algunas palabras de portugués en el medio del español. Trataré de que sea poco frecuente, pero puede pasar, ¿no? Y llevo ya 5 años aquí en México, entonces vine por una plaza que me ofrecieron el Instituto de Biología y de verdad ya me siento un poco mexicano porque me enamoré y me enamora cada día de este país, ¿no? Mm. Entonces, como comentó Dulce, hoy les estaré hablando un poco sobre la diversidad que existe en el sistema vascular de las plantas que pueden ver aquí, ¿no? Un poco en estas imágenes ya de la presentación y cómo se forma esa diversidad y en qué se enfocan precisamente mis estudios, ¿no? Entonces, la presentación la organicé de la siguiente manera. Primero les voy a dar una visión general del sistema vascular en las plantas, cómo apareció, en qué momento de la historia evolutiva de la Tierra aparecieron estas plantas con un sistema vascular. Después, algunas variaciones del patrón más común que apareció en tiempos más recientes. Y después, algunos estudios de mi grupo de investigación aquí en la UNAM. Entonces, para darles un poco de contexto, estaré hablando de las plantas verdes, hoy conocidas como viridiplante o las plantas verdaderas, ¿no? Que reúnen una serie
más o menos 500.000 especies en el presente, o naturalmente tendremos un número mayor todavía de plantas fósiles que no ya vivieron en la Tierra y ya aquí no están. Y es un grupo que tiene 750 millones de años, entonces bastante tiempo evolutivo. Dentro de estas plantas, ustedes pueden ver que cuando veíamos todo el clado, ¿no? Todo este árbol filogenético, el mayor número de especies realmente está en la Tierra, son plantas terrestres. Y eso es muy interesante porque cuando pensamos en la evolución de los animales, todos los filos, ¿no?, que conocemos de los animales se desarrollaron primero en el agua y después ocuparon el ambiente terrestre, ¿no? Entonces, cualquier filo que ustedes piensen, Chordata, por ejemplo, donde nosotros estamos, la vida surge primero en el agua, entonces con formas parecidas a los peces actuales, y después entonces fueron apareciendo formas que ocuparon el ambiente terrestre. Pero no solo, si pensamos en artrópoda, también lo mismo, ¿no? Primero aparece en el agua y todavía hay grupos importantes en el agua, ¿no? De artrópodas como todos los crustáceos. Y así en adelante cualquier grupo de animales, siendo que algunos de ellos, de los filos animales, permanecen exclusivamente acuáticos, como los equinodermos, etcétera, ¿no? Ya en las plantas ocurrió algo muy diferente. Entonces, la ocupación del ambiente terrestre parece haber sido un gran promotor de diversificación en este grupo de plantas, ¿no? Y dentro de las plantas terrestres están las plantas conocidas como traqueofitas, que serían las plantas vasculares. Y aquí un corte transversal de un cactus, ¿no? Mostrando aquí el sistema vascular. Los cactus son plantas suculentas, pero que también tienen crecimiento secundario y madera, ¿no? Pero las primeras plantas terrestres que ocuparon la Tierra y un grupo entero de plantas actuales terrestres, que son las briófitas, carece de sistema vascular. Entonces vemos aquí un corte de una briófita. Tenemos algunas células rudimentarias que parecen, ¿no?, y que actúan, sabemos que actúan como una especie de un sistema vascular, pero no especializado como conocemos en las plantas realmente vasculares o traqueofitas, que son entonces plantas que van a tener un sistema más desarrollado. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué será que fue una ventaja evolutiva la aparición del sistema vascular? Eso podemos responder viendo cómo funciona la conducción del agua, ¿no? En las plantas. En una planta no vascular, la conducción tiene que darse de una célula a otra célula. Entonces, el agua va pasando de célula en célula. Por esa ley de difusión, sabemos que el tiempo para difundirse aumenta a la cuarta potencia por la distancia recorrida. Entonces, toma un segundo hacer 50 micrómetros, pero toma un año hacer 2.5 centímetros. Entonces, realmente eso es un gran impedimento para las plantas que ocupan el ambiente terrestre que no tienen un sistema vascular. Por eso vamos a ver muchas de esas plantas, como las briófitas, relacionadas a ambientes acuáticos o muy húmedos. Pero si pensáramos en una planta como un eucalipto mediano que tendrá de 20 a 30 metros, imaginen cuánto tardaría si un año para 2.5 centímetros sería imposible para este árbol la viabilidad de su vida, ¿no? Entonces, realmente, a la aparición del sistema vascular fue un parteaguas en la historia evolutiva de las plantas. Y esto ocurrió a más o menos 420 millones de años. Y en la actualidad, entonces, ¿se acuerda que yo había comentado que todas las plantas tienen aproximadamente 500.000 especies descritas, ¿no? De las cuales 380.000 de las especies conocidas están dentro de las plantas vasculares. Y aquí les pongo una filogenia donde no se ven los principales linajes de plantas vasculares de la actualidad. Y les voy a estar mostrando un poco de estos grupos. Y lo interesante es que este sistema vascular entonces tendrá células especializadas que evolucionaron de manera a optimizar la conducción ya sea hídrica, entonces del agua a través del xilema, que se da a través de los elementos traqueales, entonces que son las traqueidas y los elementos de vaso. Y ya a rato les explico un poco mejor cuál es la diferencia entre estos dos tipos celulares. Y también con otros tipos celulares relacionados como parénquima y fibras. Entonces aquí vemos vasos en una monocotiledonia acompañado de un casquete de fibras
el floema, entonces aquí xilema, floema, primarios, ¿no? Entonces las monocotiledóneas tienen solo crecimiento primario, la mayoría de ellas, ¿no? Excepto por un grupo que son las asparagales. Entonces aquí vemos estas células, aquí lo mismo, entonces en una eudicotiledónea vemos vasos, fibras, parénquima, y aquí el floema también puede contener, además de las células, de los elementos cribosos, también fibras no, entonces fibras, pueden haber esclereidas y otras células relacionadas también a almacenamiento. Y entonces, cuando pensamos en el sistema vascular, que apareció hace muchos millones de años, entonces muchos miles de años, como les comenté anteriormente, ellos forman un sistema llamado estele. El estele es un sinónimo de sistema vascular primario. Entonces, el estele estaría formado de todos los tejidos primarios de la planta vasculares. Y vemos que los primeros son protosteles. Un protostele viene de esta idea de proto, ¿no? De primero, de primitivo, que aparece aquí, por ejemplo, vemos en Rhinia, todos los tejidos son derivados del procambium e incluye floema, xilema y el periciclo. Este tipo de estele todavía está presente en muchas plantas actuales, por ejemplo, la glicenia, ¿no? Los peciolos de glicenia son protostélicos, pero en los helechos hay una diversidad enorme de tipos estelares, ¿no? Es el grupo con mayor diversidad de esteles. En la actualidad, en las plantas con semilla, por ejemplo, las gimnospermas y angiospermas, también hay estructuras protostélicas. Todas sus raíces, de hecho, son protostélicas. Entonces, vemos aquí en un ranúnculus, ¿no? Dentro de las angiospermas, pero vemos aquí también una raíz de un pinus, también la formación, o sea, todo el centro está ocupado de tejido vascular. Aquí lo que ven más grandes son las células, los canales resiníferos, ¿no? Típicos de los pinos. Los pinos tienen canales resiníferos en la madera, ya sea en el sistema axial y radial muchas veces. Y aquí vemos entonces el floema secundario, ¿no? Aquí ya es una raíz en crecimiento secundario. Y hay otros tipos de protosteles, ¿no? Entonces hay protosteles que tienen un xilema central con un floema alrededor, como lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Hay protosteles que tienen el floema intercalado con el xilema, y aquí vemos el floema entremezclado con el xilema, entonces en los licopodiums. Y esto, de hecho, es una sinapomorfía. Sinapomorfía es una calidad exclusiva de un grupo aquí de las licopodiofitas. Entonces, estas plantas tienen ese tipo de estele llamado plectostele, en el cual el floema está entremezclado con el xilema. Pero en la historia evolutiva de las plantas en el Devónico, del Devónico al Carbonífero, apareció un nuevo tipo de hoja, una hoja que al salir ¿no? Al formarse en el tallo, deja una laguna foliar. Y esta formación de la laguna foliar la ganancia de un porte más grande de estas plantas creó la presencia de una médula en el centro de estos tallos. Y la aparición de esta médula, entonces, ha inaugurado un nuevo tipo de estele llamado sifonostele. Entonces, ¿y eso por qué es interesante? Entonces, este sistema vascular que parece haber evolucionado en primer lugar para transporte hídrico y de los productos de la fotosíntesis, pasa a ganar también la función de sostén. Entonces, en términos, quien está un poco más familiarizado con mecánica sabe que produce más sostén, una estructura cilíndrica donde lo que está rígido forma un anillo cerca de la periferia, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es justamente esto, un anillo de una estructura más rígida que es el xilema, el centro con un tejido blando de origen del meristemo fundamental, entonces no de origen vascular, formando entonces el sifonostele. Entonces aquí el sistema vascular pasa a ganar una nueva función. Y aquí este trabajo que fue publicado el año pasado, que es muy interesante, muestra que hubo justamente en el Carbonífero una gran y muy rápida diversificación de las arquitecturas vasculares en los helechos. Entonces aquí, muy pronto, toda esta diversidad evolucionó. Entonces no fue algo reciente, es algo que tuvo un boom de diversificación y actualmente vemos realmente en los helechos la mayor cantidad de tipos estelares.
En mi presentación me voy a enfocar no tanto en helechos y más en angiospermas. Entonces, en angiospermas hay dos en actualidad en los tallos, dos tipos principales estelares, ¿no? Que son derivados de un sifonostele, que son un tipo de sifonostele, de hecho. Entonces, el eustele, que entonces es formado por varios haces vasculares, todos están con su xilema y floema, y aquí ustedes pueden notar que hay un grupo de células un poco diferente que separa el sistema vascular del sistema fundamental externo. Eso es un tema controvertido porque los primeros estudiosos entonces que aparecieron del occidente, ¿no? En Europa, reconocían que los límites del estele eran siempre el periciclo y la endodermis. Después, con la escuela americana, sobre todo con Catherine Izzo y varias personas que aparecieron después dentro de la escuela americana, muchas veces decían, yo no logro reconocer siempre la presencia de un periciclo en una endodermis. Entonces pasaron a enseñar que el periciclo y la endodermis solo estaban presentes en raíces. Sin embargo, ahora con estudios moleculares, gracias a expresión génicas, por ejemplo, en células que sabemos que son endodermis en las raíces, vemos que, como decían estos primeros franceses y alemanes en el siglo XVIII, la endodermis y el persículo está continua en todo el tallo. Entonces, hoy sabemos que no solo en algunos grupos vegetales vamos a encontrar la endodermis y el persículo como las capas límites, ¿no? del sistema vascular primario, presentes tanto en las eudicotiledóneas y magnolidias como en las monocotiledóneas. Entonces, las monocotiledóneas, al contrario de tener un único ciclo, son múltiples ciclos. Primero pensamos que estaba distribuido al azar. Hoy ya hay trabajos mostrando que hay modelos matemáticos que explican la distribución de los haces vasculares de las monocotiledóneas. Pero de la misma manera también están circundados por un periciclo y una endodermis. Y aquí lo que están viendo saliendo son las trazas foliares. Entonces, en las monocotiledóneas salen muchas trazas foliares que van a irrigar, ¿no? las hojas. Y otra gran novedad, ¿no? De todas las lignofitas incluyen las gimnospermas y angiospermas, ¿no? Y también un grupo extinto que son las progimnospermas. Apareció un tipo de haz vascular en el que parte del procambium, que es el que da origen al sistema vascular primario, permanece no diferenciado. Entonces, permanece en estas células aquí. Y estas células, entonces, son las que primero van a dar lugar a la formación de un nuevo meristemo llamado cambium vascular, que es una sinapomorfía, una característica exclusiva de este clado que les comenté ahorita, que son las lignofitas. Entonces, las progimnospermas solo conocemos ejemplos fósiles, pero estas son plantas vivientes que conocemos de nuestro cotidiano. El cambium vascular es un meristemo lateral que está aquí entre floema secundario y xilema secundario y que va a producir constantemente madera para el interior. Xilema secundario es un sinónimo de madera, ¿no? Y floema secundario o corteza interna para el exterior. Y esta aparición ocurrió a 330 millones de años, siendo que en las monocotiledóneas, aquí con los dos asteriscos, hubo una pérdida secundaria del cambium. Entonces, se imagina que la formación de la taxtostele, que es este estele que les comenté, con múltiples haces vasculares, los haces vasculares pasaron a no, en las monocotiledóneas, no dejar resquicios del procambium, y por eso se habría perdido el cambio en las monocotiledóneas. Pero eso es una hipótesis, ¿no? Eh, pero cada vez más estamos viendo que también hay una reganancia dentro de monocotiledóneas de un tipo particular de cambio de monocotiledóneas llamado meristemo de engrosamiento secundario, que actualmente, comparando con los genes del cambio vascular, vemos que son genes parecidos. Entonces parece que hay maneras de rehacer un meristemo, ¿no? En las monocotiledóneas. Y el crecimiento secundario es algo que, además entonces de ahora a participar en transporte de agua, ¿no? Y de nutrientes, de participar en sostén. Entonces, podemos pensar los árboles sostienen copas enormes. También parecen tener que ver con longevidad. Entonces, las plantas leñosas son mucho más longevas. Y de hecho, Pinus longeva, ¿no? Como su propio nombre dice, tiene 5.000 años estimados, ¿no? Entonces, por dendrocronología. Y es muy común en coníferas encontrar coníferas de más de 1.000 años. Entonces, la
la ganancia de un sistema vascular y de la formación de leñosidad también fue un promotor de mayor durabilidad de la vida de estos organismos. Y realmente, por gracias a la lignina, ¿no? Que es un polímero fenólico extremadamente rígido y extremadamente durable, ¿no? Por eso tenemos en nuestras casas siempre una estantería, algo de madera, ¿no? Y los árboles son seres vivos simplemente extraordinarios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en el Parque Nacional de Yosemite, ¿no? Entonces dos personas subiendo una secuoya. Entonces ustedes pueden imaginar que este grupito de células que acabo de mostrarles, la capacidad que tiene a lo largo de los años de ir produciendo organismos, los organismos más grandes del planeta y durables, ¿no? Entonces piensen aquí este invierno riguroso y estas plantas permanecen ahí verdes y con el cambio temporariamente inactivo, pero después que vuelve a tener actividad y seguir formando madera, ¿no? La madera de las primeras lignofitas es una madera parecida como aquí es de la Sequoia sempervirens, ¿no? Que acabo de mostrarles en la foto anterior. Y hay un único tipo de célula o dos tipos de células principales, pero son las traqueidas, que son células que tendrán tanto función de conducción hídrica como de sostén, y aquí algunos radios. Mientras que después, en la historia evolutiva, aparece otro tipo celular que ya les mostraré, que son los vasos, ¿no? Entonces, dentro de las lignofitas, la célula que primero apareció en estas plantas son las traqueidas, que son células muy alargadas, a veces con más de 1 milímetro, y que hacen la conducción hídrica. Pero aparece de repente una estructura especial, que ahora ustedes ven células mucho más grandes, embebidas en medio, ¿no? Incluidas en medio a una matriz de fibras. Y son células que, al contrario de las traqueidas, tienen algo llamado perforación. Y esta perforación es interesante porque por aquí el agua puede entonces conducirse libremente. Y esto apareció múltiples veces en la historia de las plantas. Apareció una vez, por lo menos, en los helechos, Pteridium. Apareció una vez aquí dentro de las gimnospermas en las guinetales. Y después, finalmente, aparece en las angiospermas. Este doctor que aparece aquí en la foto se llama Bailey. Trabajaba en Harvard y fue uno de los directores del herbario de Harvard. Él propuso una teoría, ¿no? Que a partir de estas células que les mostré anteriormente, que son las traqueidas, que son células muy alargadas y con doble función, con función tanto de sostén como de conducción, hubo una división de trabajo. Por una parte, algunas de estas células se especializaron formando las fibras, que solo tienen papel de sostén, y por otro lado se forman estas células especializadas en conducción, que serían los elementos de vaso, que los varios elementos de vaso ahora conectados por sus placas de perforación van a promover un sistema continuo que puede llegar a tener metros, a veces 7 metros de largo, un único vaso, que son un conjunto de varios elementos de vaso, para ¿no? Aumentando y mucho la eficiencia de la conducción hídrica. Y aquí un corte transversal de un Hadronatus chrysotrichus, ¿no? Una especie de Bignoniaceae, que es la familia con la que más he trabajado, mostrando aquí las fibras formando este tejido de sostén, los vasos bastante anchos, y aquí este tejido que es el parénquima. Entonces, recordando que el xilema es un tejido complejo, ¿no? Entonces, los que somos biólogos aquí siempre hablamos de tejidos simples y tejidos complejos. Los tejidos simples serían, por ejemplo, tejidos formados por un único tipo celular, como un córtex, mientras que el xilema o la epidermis es un tejido con varios tipos celulares y por lo tanto denominado tejido complejo. Y es espectacular, ¿no? Lo que este meristemo puede producir. Entonces, eso que acabamos de ver en el corte transversal es básicamente si nosotros sacáramos de aquí 1 milímetro cuadrado de esta madera y hiciéramos un corte, es lo que estaríamos viendo. Entonces, esto es parte de la labor que tenemos en la Giloteca Nacional, la Giloteca del Herbario Nacional de México. Nosotros recolectamos troncos de árboles y hacemos laminillas para poder observar y entender la evolución y la diversidad de las maderas mundialmente, pero principalmente, naturalmente, aquí de la República. Y en mi trabajo en particular, yo he estado estudiando la evolución
de tipos diferentes de vasculares, porque lo más común que tenemos es una corteza y madera en el centro. Entonces, un único cambio vascular que produce madera para el interior y corteza para el exterior. Siempre mucha más madera que corteza, ¿no? Entonces, eso es típico de cualquier planta. Pero algunas plantas de la historia evolutiva han cambiado este método que es el más común y pasan a producir cosas, digamos, entre comillas, raras, que de hecho el primer nombre para variantes vasculares fue crecimiento secundario anómalo. Pensaban que era una anomalía. Entonces, por ejemplo, aquí no hay un cambio, hay varios cambios. Entonces decían, eso es una anomalía, ¿no? Aquí forma una cruz porque simplemente hay pedazos, ¿no? Partes del floema dentro interrumpiendo al xilema. O aquí parece que hay varios esteles en un único tallo de esta progimnosperma fósil. Entonces, los primeros que miraron eso dijeron, no, eso es una anomalía. Después, Schoenhaus, que perdimos hace un año, que fue tal vez el más grande anatomista de maderas de toda la historia, él dijo, no, debemos llamarlas de variantes cambiales, porque es una variante de una forma común, pero es una variante muy estable. Entonces, en un Guinetum siempre vas a encontrar esta forma. En la Bignoniacea que está aquí, que no sé por qué el nombre no aparece, siempre hay estas cruces. Entonces, él cambió a variante cambial. Y recientemente, este año, Israel Cunha Neto, que trabajó conmigo, brasileño, publicó variante vascular, porque no siempre la variante es del cambium, a veces la variante puede ser del procambium. Entonces, variante vascular sería más inclusivo. Y básicamente la variante vascular involucra la actividad diferencial de un cambium o múltiples cambios. Aquí entonces, si ustedes cuando ven una bugambilla, la bugambilla es así. Entonces, si ahora cuando la vean ahí el tronco, imaginan que la pudieran cortar, verían esa estructura. Naturalmente, estos no son los colores naturales ¿no? de estas maderas. Ustedes, como todos los histólogos aquí sabemos, ¿no? Utilizamos siempre colorantes para resaltar diferentes partes de los tejidos. En las plantas en particular, queremos ser capaces de diferenciar tejidos lignificados, que tienen pared secundaria lignificada, que aquí se tiñen en rojo, de tejidos blandos solo con celulosa, que aquí se tiñen entonces en azul. Pero estos colores azul, rojo, solo funcionan si estamos usando safranina azulastra o safranina verde rápido, porque hay otros tipos de colorantes que pueden dar otros colores, ¿no? Naturalmente. Y entonces las variantes vasculares son cosas un poco atípicas, pero no son incomunes. Entonces aquí vemos en un mapeo en la filogenia de las angiospermas que por lo menos 19 órdenes de angiospermas evolucionaron estas formas alternativas. Y no solo una vez, pero múltiples tipos de variantes. Entonces aquí, básicamente utilizando este tipo de diversidad, entonces que encontramos aquí gracias a estas variantes vasculares, yo utilizo esa diversidad aunada con hipótesis filogenéticas robustas para entender cómo se han formado estas variantes. Nosotros buscamos entender la evolución de anatomías complejas, ¿no? Y también, de paso, también siempre terminamos viendo en detalle cómo evolucionaron la madera y la corteza. Básicamente es muy simple hacer este estudio y por suerte histología es barato, ¿no? Al contrario de genómica. Entonces, básicamente necesitamos datos anatómicos que hacemos a partir de colectas de campo, cortes y análisis, filogenias robustas que podemos reconstruir a partir de datos de GenBank. Entonces, bajamos las secuencias y volvemos a correr la filogenia, ¿no? O entramos en colaboración con grupos que hacen filogenias y hacemos con ellos. Y utilizamos métodos filogenéticos comparados para entender, ¿no? La evolución de estas estructuras. Y básicamente para responder cómo de esto, que es la estructura más común, llegamos a una estructura como esta. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una estructura común para una estructura atípica? Y para hacer eso cruzamos dos datos. Primero, la ontogenia de las especies, entonces el desarrollo, cómo se forma la estructura. La suerte es que las plantas son diferentes de los animales en cómo se forman, ¿no? Para ser ontogénea de un animal necesitas del embrión al adulto.
Las plantas son modulares, entonces cada rama está repitiendo la historia embrionaria porque se quedan células embrionarias llamadas meristemos apicales que están reproduciendo constantemente las mismas formas. Entonces, hacemos la ontogenia y cruzamos con datos de filogenia. Entonces, aquí fue donde ocurrió esto y dónde está esta planta dentro de este clado. Entonces, sabemos que aquí, y podemos saber más o menos la edad estimada de este clado, sabemos cuándo ocurrió este cambio. Y también si este cambio tiene que ver con un aumento de diversidad de este grupo o no, y si tiene que ver con la evolución de ser una liana o no, o de ser una hierba. Y así podemos responder una serie de preguntas. Mis grupos de estudio, desde que empecé, han sido dos órdenes principales y dos familias dentro de dos grandes órdenes. Entonces, la familia Malpighiacea dentro de Malpighiales, una rosidia, y la familia Bignoniacea dentro de Lamiales, una asteridia. Les voy a mostrar hoy algunos datos de Malpighiacea. Entonces, Malpighiacea es una familia casi exclusivamente neotropical. Más del 80% de las especies están en el Nuevo Mundo y es muy variada. Entonces, hay desde árboles muy bonitos como la alofantera, hay hierbas como las camarias y hay muchas lianas. Entonces, básicamente, como les comentaba, es una familia ampliamente distribuida en el neotrópico, pero también hay ocupaciones del paleotrópico. Entonces, hubo por lo menos, creo que 9 invasiones independientes por aire, entonces por corrientes de aire que llevaron las semillas a otras zonas. Y es un grupo que tiene la mayoría especies de lianas, ¿no? Por lo menos 19 linajes dentro de las Malpighiaceae son lianas, 16 de las 19 son lianas. Y aquí lo que podemos ver es que un gran número de estas lianas evolucionaron de manera independiente, un gran número de diferentes variantes vasculares. Entonces, cuando hicimos un primer acercamiento, vimos que estas variantes vasculares están distribuidas principalmente en este clado, que es el clado que llamamos de tetrapteroides sensulato. Y aquí les voy a mostrar un poco del trabajo reciente del año pasado de mi alumna Angélica Quintanar, que entonces estudió la formación de estas cuñas de floema dentro de los tallos de estas especies. Entonces, lo primero que hicimos con Angélica fue que ella muestreó 145 especies de 52 géneros, entonces especies a lo largo de toda esta filogenia, todas estas fueron estudiadas. Como la última filogenia tenía casi 10 años o más de 10 años, ¿no? Nosotros volvimos a bajar estas secuencias y hacer una nueva inferencia filogenética. Y a partir de ahí hicimos la reconstrucción de caracteres. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta figura es la evolución del hábito de lianas. Cuando empezamos el trabajo, nosotros pensábamos, porque el gran experto de la familia, William Anderson, también tenía esa hipótesis de que había varias evoluciones de lianas, pero lo que vimos es que no son tantas evoluciones de lianas, parece que son solo dos, una en acridocarpos en África y una grande en los neotrópicos. Y de este gran linaje de lianas, algunas volvieron a ser árboles, como por ejemplo la buncosia o la acerola, la malpighia. Después, viendo cuáles son lianas, vimos cuántas evolucionaron cuñas de floema, estas cuñas que entran al xilema. Y vimos que estas sí hubo múltiples evoluciones, por lo menos 10 evoluciones independientes, y siempre correlacionadas con el hábito de lianas. Entonces, parece que ser liana favoreció la evolución de estas cuñas. Y que dos ontogenias explican esas 10 evoluciones independientes. Entonces, esta ontogenia aquí ustedes pueden ver que en rojo está el cambio vascular, es un cambio vascular continuo, mientras aquí en un momento el cambio rompe su continuidad y les voy a mostrar más adelante qué pasa. Aquí la continuidad permanece, pero hay una ruptura de este xilema que también les voy a mostrar en las siguientes fotos. Entonces, la primera ontogenia se forman cuñas, pero nunca se pierde la continuidad del cambio, aunque pueda ser muy marcada. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el cambio vascular permanece en toda esta zona y lo pueden notar muy bien porque las células están inclinadas, significa que están siendo producidas por este cambio que está aquí. Ya en la ontogenia donde el cambio pierde la continuidad, es muy interesante porque aquí pueden ver que los tejidos, el cambio se desconectó aquí
Entonces, aquí ya no hay formación del tejido, aquí tampoco, y pueden ver por la orientación de las células que no se están formando células aquí. Las células se forman aquí y aquí. Entonces, en este grupo hay una descontinuidad del cambio. Y lo interesante es que esta múltiple evolución de estas cuñas de floema, ya sean las cuñas que tienen el cambio continuo o discontinuo, parece haber favorecido el desarrollo de anatomías aún más complejas. Entonces, lo que pasa es que estas cuñas de floema, al tocar algunas regiones de parénquima no lignificado, promueven una división de este parénquima y esta división empieza a ocurrir en larga escala y empieza a pasar el cambio vascular para este interior y empieza a romper todo el tejido. Y terminamos aquí, a veces puede haber una ruptura incluso de las partes más internas del gilema secundario, que se une con la médula, formando entonces una estructura completamente fisurada, ¿no? Entonces vemos aquí islas de gilema como si estuvieran incluidas, ¿no? Nadando sobre parénquima. Y entonces ustedes pueden imaginar que este tallo es muy diferente del tallo de la secuoya que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, hoy día sabemos que es más común que ese tipo de estructuras tan diferentes estén relacionadas con el hábito de lianas. Entonces, las plantas trepadoras tienen el reto de transformar la estructura rígida de la madera en algo flexible. Y esta formación de estas estructuras con mucho tejido no lignificado, entremezclado con tejidos lignificados, produce una enorme flexibilidad para estos tallos. Entonces, el hábito de liana favoreció la evolución de una serie de estas variantes vasculares, como las que mostramos aquí. Les voy a dar un ejemplo más. Entonces, vimos el ejemplo aquí de las cuñas de floema. Les voy a mostrar un ejemplo ahora con cambios sucesivos. Entonces, un mismo tallo con varios tejidos. Uy, creo que abrí mal la presentación. Uy, bueno. Entonces, nada más les iba a contar otra alumna que estudió entonces la formación de esos cambios sucesivos y cómo se forman, ¿no? Los cambios sucesivos son otra estructura completamente diferente de la anterior. Lo que ocurre es que en las regiones del córtex o del floema secundario se van a formar nuevos meristemos y estos nuevos meristemos van a formar entonces múltiples cambios. Bueno, además de estos proyectos con las variantes cambiales, como les comenté anteriormente, también trabajamos con evolución de dos tejidos principales, que es la madera y la corteza. Aquí mostrando algunos trabajos con evolución de madera, entonces es sapindales. Lo que hacemos es describir las diferencias que hay entre las maderas de diferentes especímenes y especies y entender entonces qué está pasando. Aquí, por ejemplo, la evolución de una banda de parénquima en los límites de los anillos de crecimiento. Y aquí pueden ver que aparecen en casi todos de la familia con una pérdida en estos dos grupos. Entonces, básicamente, siempre actuando con filogenias y estudios detallados del sistema vascular, de la anatomía, podemos entender la historia evolutiva de estas plantas. Ah, creo que aquí aparece la historia que les iba a contar. Bueno, qué bueno, porque así entonces no se pierde. Entonces, como les iba a mostrar, es de evoluciones de múltiples cambios. Entonces, aquí es una minispermácea mostrándolos, que es una familia bastante amplia donde todos son lianas. Y aquí pueden ver que desde las ilustraciones muy antiguas del siglo XVIII ya mostraban estos múltiples cambios. Y una alumna mía se interesó por esta planta, que es una planta hermosa llamada wisteria, que no sé si todos aquí conocen, pero que también es plantada en México. Está plantada, por ejemplo, en la entrada del castillo del Chapultepec, cuando estamos subiendo la ladera aquí en Ciudad de México. Las wisterias son interesantes porque tienen, en algún momento de su vida, empiezan a aparecer nuevos cambios formando más madera en zonas donde no usualmente veríamos. Entonces, Rosa estudió el origen de estos cambios, porque diferentes autores del siglo antepasado describían diferentes orígenes para estos cambios. Strasburger, que fue un gran anatomista, decía que se originaba en el periciclo. De Bary después dijo que no, que estaba incorrecto Strasburger, que se formaba en el parénquima del flema secundario. Y Heinrich Schenk, que fue un alemán que hizo una gran campaña en Brasil, en la parte de Blumenau, que son colonias alemanas en el sur de Brasil, él dijo que se originó en el córtex. Y queríamos entonces desvelar quién tenía razón de todos estos, ¿no?
Y para eso, entonces, como les comenté, hicimos la serie ontogenética, el estudio ontogenético, para entender cómo del tallo normal llegamos a un tallo con múltiples cámbiomes. Entonces Rosa cortó toda la planta, ¿no? Entonces aquí en las fases iniciales de crecimiento vemos un cambio continuo, aquí también con con producción normal, madera para el interior y corteza interna para el exterior, pero en un determinado momento del desarrollo de esta planta aparece un nuevo meristemo aquí en la región cortical. ¿Por qué sabemos ahora que era córtex? Entonces, que el que tenía razón era Heinrich Schenk, porque vemos las fibras pericíclicas. Entonces, recuerden que les comenté que el periciclo es la capa que hace los límites del sistema vascular. Entonces, externamente a eso se formaba este cambio. Entonces, Schenk tendría razón. Es un cambio de origen cortical. Y que entonces aquí en esta región cortical empieza a producir madera para el interior y floema para el exterior, formando por eso esta estructura muy bonita, ¿no? Donde hay madera, floema, xilema secundario, floema y así sucesivamente. No hemos tenido el valor de cortar ellas pueden llegar a tener casi 40 centímetros y no quisimos obviamente matar a una de estas plantas, pero suponemos que pueden tener, porque estas que están viendo en la figura tenían más o menos 5 centímetros y ya tenían 4 más o menos incrementos de madera y floema. Entonces es posible que aquellas tengan más de 10, ¿no? Y entonces les mostré dos ejemplos aquí de cuñas y de camiones vasculares. Y como les estaba mostrando, entonces en mi grupo de investigación, que ustedes está abierto para cualquiera que quiera colaborar o que quiera conocer más o quien quiera conocer a las colecciones de maderas o del Herbario Nacional, son bienvenidos. Tengo alumnos trabajando con diferentes áreas, entonces estos dos alumnos están trabajando con la madera específicamente de estos grupos. Tengo también personas trabajando específicamente con floema secundario, ¿no? Y también hace algunos años producimos una lista de caracteres que está gratuita en la red, ¿no? Para describir cortezas. También estoy iniciando proyectos de investigación con las monocotiledóneas arborescentes que tienen crecimiento secundario aquí de México, ¿no? Que aquí es un lugar ideal para estudiar estas plantas porque tenemos una gran diversidad de asparagales, ¿no? Y con esto les agradezco su atención. Aquí les dejo mi website y mi correo si quieren contactarme. Y aquí una anécdota interesante porque una investigadora belga propuso que los aztecas hubieran hecho esta ilustración basada en una bignoniácea, ¿no? Entonces se conoce que las culturas prehispánicas, sobre todo en México, realmente tenían un uso muy grande y domesticación de plantas. Aquí vemos el cacao, ¿no? La ceiba, por lo menos que se pueden identificar muy fácilmente. Tal vez alguno de ustedes puede identificar estos dos árboles también, pero proponen que esta estructura estaría basada en estas plantas que son comunes realmente entre los bejucos de México, pero eso no sabemos realmente si es real. Y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, doctor Pache. De verdad, muy interesante la conferencia. Nos deja con más dudas de las que teníamos. Creo que aquí en histología hablamos de plantas, pero pocas personas hablamos de anatomía de maderas, ¿no? Y un tema sumamente interesante. Vamos a dar orden a las preguntas, primero en la sesión Zoom y posteriormente pasaremos al chat de Facebook, donde nos visitan de Perú, de Cuernavaca, saludos de Puebla, de Oaxaca. Bueno, felicitaciones al por mayor por todos lados, doctor. Qué bueno, sí, me alegro mucho. De las personas que estamos reunidas aquí en la sesión Zoom, pueden abrir su micrófono, su cámara para que los podamos escuchar. Si tienen alguna pregunta. A veces hay un poquito de retraso en la No red y ahorita importa, que está lo del claro. huracán, un poquito más, ¿no? Dulce, Entonces, sí, yo tengo una.
Adelante, doctor. Marcelo, fantástica plática que nos diste sobre anatomía de la madera. Eh, en el caso de este tipo de madera que aparece, por ejemplo, la madera de compresión, Ujú, este, y en este tipo de estructuras tan complejas que nos estabas ilustrando, ujú. y por ejemplo, tú nos decías que posiblemente estas estructuras tan complejas le ayuden, esta distribución tan compleja de los ácidos vasculares favorezcan el crecimiento de las lianas, ¿no? En este Ujú. caso, por ejemplo, ¿se llega a formar madera de compresión en esas estructuras? Sí, ¿Y cómo sí, sería en sí. el caso de las lianas? Sí, es muy común en lianas que la médula esté céntrica, ¿no? Que no sea una estructura circular con la médula bien en el centro, justamente porque cualquier inclinación cambia la distribución hormonal, sobre todo de auxinas, y eso ya hace con que el cambio vaya a producir más productos de un lado que de otro, ¿no? Entonces es muy común. Así como en un árbol, ¿no? Las lianas, por estar colgadas, están sujetas también a estos mismos desbalances hormonales, ¿no? Sí. Ujú, Muchas gracias, doctor. ujú. Eh, a mí también me salió una duda en lo que estamos, pues, platicando, ¿verdad? Sobre las propiedades mecánicas. En algún Ujú, momento tuve oportunidad de hacer microscopía de fuerza atómica, la ujú, nanoindentación, pero yo wow, lo hice en células de raíz de jitomate y ujú, justamente la exponíamos a ciertas nanopartículas para ver si reblandecía la epidermis, la ujú, parte del parénquima y la parte del cilindro vascular. ujú, Entonces, indentábamos células prácticamente. Y lo que observamos en ese momento fue la resistencia mecánica de cada célula. ujú, Fue muy revelador, vaya, porque la epidermis se endurecía conforme uno le ponía más concentración de nanopartículas. Entonces era como un mecanismo de defensa, ¿no? Y bueno, en maderas me llama mucho la atención porque como tienen crecimientos afectados por las condiciones físicas del ambiente en el que crecen, la resistencia mecánica, me imagino, también va variando dependiendo del hábitat que tengan, ¿no? Y bueno, las condiciones ambientales. Y me llama la atención porque dentro de los diferentes cambios que nos presenta de los crecimientos, eh, quiero pensar que la dureza de cada cambio pues también va variando. No sé si tengan por ahí alguna referencia de la dureza de los cambios del centro hacia afuera. ujú. Pues la mayoría de las informaciones que tenemos de resistencia mecánica, o de propiedades mecánicas de plantas así leñosas, ¿no? Son de plantas usadas en la industria, ¿no? Entonces, casi todas las colecciones de maderas del mundo empezaron en institutos forestales porque había un interés de saber qué propiedades mecánicas tiene cada madera, porque, por ejemplo, no es la misma madera que vas a hacer una mesa la que va a recibir un tren o la que quieres, no, el peso de un tren o la que va a ser un aeromodelo. Entonces, claro, son maderas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, y eso es lo que es uno de los retos que tenemos en la colección de maderas, es poder identificar correctamente lo que se aprende en la Policía Federal Mexicana, ¿no? De cualquier país, porque para saber qué maderas están saliendo y muchas veces quieren llevar maderas de una resistencia más grande porque son las más valoradas, ¿no? En el mercado. Entonces, estas son las que conocemos más las propiedades, ¿no? También hay maderas, por ejemplo, no cualquier madera hace un arco de violín, por ejemplo, tiene que ser una especie específica que es Paubracil equinata, ¿no? Entonces, para cada situación hay una madera de calidades específicas, ¿no? Cualidades específicas. Y estas sabemos mucho, pero como los cambios sucesivos justamente generan una madera blanda y que se pudre muy fácilmente porque está con floema entre ellas, casi no hay nada sobre esto, porque no es una madera de ningún interés comercial. Entonces, no sabemos en términos de propiedades mecánicas cómo se diferencian cada nuevo cambio en formado. Lo que sabemos es que cada cambio que empieza otra vez, empieza con una forma juvenil, formando células con características juveniles antes de madurar, ¿no? Porque el cambio cuando se instala produce una madera diferente de un cambio maduro. Entonces sabemos, por ejemplo, que comprar una teca de muchos años es más valioso que una teca de un año, porque la madera madura es ya una madera más resistente, ¿no?
No sé si respondí parcialmente, al menos Sí, tu cuestión, sí. claro que sí, claro que sí. Ujú, Como todo, pues siempre el interés comercial es lo que pues tenemos más, ¿no? Pero bueno, por sí. ahí estaría Ujú. interesante saber pues la resistencia mecánica propia Sí. pues en Sí, las lo propias que, mecánicas. sí, perdón, ahora que estoy aquí pensando, sí sabemos que aumenta la flexibilidad. Entonces, hubo gente que hizo estudios biomecánicos específicos mostrando que, al contrario de los árboles, por ejemplo, si tienes un árbol chiquito y haces así, lo mueves muy fácil, ¿no? Si es un árbol muy Ujú. grueso, no puedes hacerlo, no vas a poder, no hacer esto. Y las lianas ocurre el contrario, empiezan más rígidas porque empiezan buscando dónde van a subir y después quedan más flexibles a medida que aparecen estas variantes cambiales. Entonces, Oh, justamente en ellas ocurre el evento opuesto, ¿no? La formación de estas partes de corteza entremezcladas a la madera las deja más flexibles. ay, mire, qué interesante. Sí, Bueno, muchas gracias, doctor. de nada. Y aprovechando otra pregunta, Ujú. ya en cuanto a el análisis histológico, normalmente pues siempre hablamos de la técnica histológica con inclusión en parafina y Sí, demás, ¿no? Pero aquí en maderas es diferente. ¿Nos podría contar así un poquito claro. sobre la técnica? Sí, sí, si uno quiere solo madera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que el alebrije, ¿no? Yo quiero saber de qué está hecho, ¿no? Yo saco un pedazo de esta madera, como la madera es muy resistente, a veces simplemente puedes rehidratarla, hay que rehidratarla para poder cortar en un microtomo, ¿no? Rehidratas y cortas, se presta muy bien a esto porque es un tejido coeso. A veces puede ser muy dura. Si es muy dura, como una dalbergia, ¿no? Un granadillo, entonces ahí será necesario hacer algún tratamiento para que se ablande, para que podamos cortar, ¿no? Sin destrozar completamente la navaja o las mismas células. Entonces, en este caso podemos hacer varias técnicas. Hay técnicas químicas, como por ejemplo etilendiamina, o en el pasado se usaba ácido fluorhídrico, pero ácido fluorhídrico es súper tóxico, ¿no? Puede corroer, incluso puede desgastar completamente el vidrio de la campana con solo su vapor, ¿no? Entonces, hoy casi no usamos eso por la periculosidad, pero hay gente que usa la parte de paleobotánica, todavía usa, ¿no? O podemos hervir, como haríamos con un camote, ¿no? Entonces, el camote también son células vegetales rígidas, lo hierves una hora o menos y ya está blanda, ¿no? Entonces, las maderas también podemos hervir en olla express. Entonces, las malpighiáceas que les mostré son maderas muy duras. Entonces, ahí podemos hervir por una semana, a veces, en olla express por 8 horas por día. Entonces ahí dejamos hirviendo y ahí se ablanda un poco, a veces no suficientemente. Y después hay varios tipos de inclusión. Se puede incluir en parafina también, se puede incluir en plástico como metacrilato. Aquí los que les mostré, como eran muestras más grandes, incluimos en polietilenglicol 1500. El polietilenglicol tiene la ventaja de que es soluble en agua, entonces no endurece el material, porque ya es un material rígido. Entonces no quieres que endurezca más, ¿no? Que sería lo que ocurriría en la parafina, porque vas a deshidratar en alcoholes, ¿no? Y después pasar por butanol muchas veces. Entonces dejaría más rígida la madera. Pero se puede hacer, caucho se hacía con parafina, pero tiene que ser muestras más chicas entonces. Y el polietilenglicol no, como es soluble en agua, deja incluso más blando el material. Entonces aquí lo que mostré casi todo fue cortado en polietilenglicol. Y además, polietilenglicol tiene la ventaja que no es tóxico, se puede incluso comer, ¿no? Hay gente Sí. que come polietilenglicol por cuando tiene problemas gastrointestinales, ¿no? Y necesita ese tratamiento. Entonces no es tóxico. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. De Sin nada. duda, muy interesante. Ujú. No sé si en Facebook, maestro, Fulgencio nos puede apoyar si hay alguna pregunta en el chat. Yo tengo un comentario antes de que pasen Ah, a la... perdón, adelante, doctora. Doctor, muchas veces estamos en el laboratorio y llegan los estudiantes. Bueno, me tocó en dos ocasiones. Una era la madera muy dura y con muy poca experiencia en tratar esa madera. Lo que hicimos fue hacer los segmentos más pequeños porque lo que quería era caracterizar las especies comerciales de aquí, de la península. Era un trabajo de tesis de licenciatura. Era madera muy dura y lo que hicimos fue reducir lo más que pudimos y pasarlo
al final. No nos fue muy bien porque Ujú. no teníamos nada de experiencia y la vibración era muy, muy alta al momento de hacer el corte. Sacamos algunos cortes y se pudo sacar alguna en ahí. Y el comentario que le iba es cuando la madera está muy vieja, porque también nos tocaron que se pulverizaban. Ujú. ¿Alguna recomendación para estos muchachos cuando tienen este problema? Y no solamente en maderas, a veces algún tipo de tejido vegetal que se pulveriza al momento de querer cortar y se pierde en el corte. Sí. ¿Alguna recomendación que nos pudiera dar en la técnica que se utilice o algo? Sí, yo creo que incluiría, yo haría algún método de inclusión. Y nosotros usamos un método que fue publicado por Antonio Barbosa en 2010, que, bueno, además de estar incluido en polietilenglicol, lo que él propone, agarramos pedazos de unicel, lo disolvemos en acetato de butilo o xileno y en alta concentración. Entonces vas poniendo unicel hasta que ya no, casi no se disuelva, ya es una solución súper saturada. Con un pincel pasamos esto sobre las muestras que están incluidas en polietilenglicol y ahí cuando sacamos esta película no deja que pulverice el corte, entonces mantiene todo pegadito, ¿no? Y ahí hacemos toda la técnica, tinción, deshidratación, pero cuando pasamos en xileno otra vez o acetato de butilo, esto clear, eso disuelve esta resina. Entonces la resina ya se va, pero ahí mantuviste entonces tu corte intacto hasta este momento, ¿no? Hasta esta etapa. Pero sí, es un reto y también hay varios otros retos, por ejemplo, la madera que se enrolla, ¿no? Cuando estás cortando y ahí tienes que abrir la fuerza y terminas rasgando. Sí. Sí, Sí. sí. De hecho, a veces hay que Ujú. recuperar de lo que se pierde, lo que se pueda. Lo Sí, que pero cae, lo principal es una navaja muy bien afilada. Eso es lo que más hace la diferencia. No sé si usen navajas desechables o navajas de acero, de aquellas que se afilan. no desechables, desechables de comerciales. Sí, entonces tiene que ser muy nueva, no ahorrar en esto porque sí. Ujú. Se pierde más muestra de lo que se quiere Sí, exacto. dar Y también si tienes económicamente. un buen corte, te va a ganar mucho, vas a ganar mucho tiempo posterior en el análisis, ¿no? Porque si consigues ver, lo más desesperante es cuando no consigues ver nada, ¿no? Entonces, sí. Exactamente. Mm. Muchas gracias por su consejo y De nada, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sigue habiendo muchas felicitaciones aquí. Saludos desde Monterrey. Ujú. Saludos del doctor Germán Isauro. Eh, no sé, doctor Fulgencio, si nos ayuda con preguntas en Facebook, comentarios. No, Dulce, lo que hay son sobre todo comentarios, como justamente decías, de la gente de Monterrey. Hay saludos de Oaxaca y saludos de Cuernavaca también al doctor. Bueno, pues así damos por terminada esta interesante charla que queda disponible en Facebook. Antes de irnos, no sé si vamos a mandar el link, Angie. Y se los vamos a compartir en un momento en la sección de comentarios de Facebook para que puedan solicitar su constancia de asistencia y agradecerle al doctor Marcelo y le damos su constancia también por vía electrónica por ahora. Nos Muchas vemos gracias. pronto y muchas gracias por aceptar la Muchas invitación gracias. a la sociedad. Muchas gracias. Me despido entonces y Gracias, Marcelo. gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Todo un placer tenerlo de este lado. Lo Gracias. esperamos en el Congreso. Claro que sí. Gracias. Excelente noche a todos. Hasta luego.